Esta última temporada de España no es verdad, pero en el caso de determinadas preocupaciones, ninguna cosa de estas. Y el domingo una presentación de libros de poesía en la Casa del Sol. Y hay que ir alguna cosa. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al acto de hoy de la agrupación Ángel Garma. Hoy el título que nos convoca es, como habéis podido ver el cartel, el aforismo, lenguaje y psicoanálisis. Y bueno, la verdad es que es un lujo y para la agrupación Ángel Garma tener y contar con otro ángel, nunca mejor dicho, Ángel de Frutos Salvador, que está a mi izquierda. Ángel de Frutos ya luego os le presentará más detenidamente Belén Rico, también miembro de la agrupación Ángel Garma. Para mí Ángel de Frutos, además de un amigo, es un maestro en el campo del psicoanálisis y sobre todo en el campo, en el manejo de lo que hoy nos trae en esta conferencia, que es la cuestión del aforismo, del lenguaje y qué decir del psicoanálisis. La verdad es que elegimos este tema precisamente por la importancia que tiene en psicoanálisis y que a veces últimamente que nos parece no estamos olvidando del lenguaje, del significante. Ya nos decía Lacan que el inconsciente estructura como lenguaje, y hay una parte precisamente de ese lenguaje que requiere una fina sabiduría, y donde Ángel es realmente un mago de ese manejo de las palabras, que es el aforismo. El aforismo, en sus libros, en lo que han publicado, la verdad es que realmente son esos aforismos que ciertamente tocan en la piel. Y os quería precisamente, mencionando con el aforismo, una frase que había dicho José Bielma, y decía que el mejor de los aforismos es una herida abierta en la piel del discurso, una fisura perpetrada en la lógica por la que vislumbramos la extrema complejidad del mundo, la identidad de los opuestos, o que todas las cosas valen un poco por lo mismo. Una mismidad tan propia como extraña, una raja por donde se nos revela el rostro enigmático de la verdad que las rutinas del lenguaje disfrazan y enmascaran. Y efectivamente de eso se trata de ese arte, de ese fino manejo. Es, yo creo, uno de los campos más difíciles para tocar y precisamente elegimos esa cuestión donde el aforismo también se relaciona muy de cerca con la cuestión del propio psicoanálisis, evidentemente, y el lenguaje. Y dicho esto, y para no extenderme más, también nos acompaña Belén Rico en la mesa, a la que voy a pasar ahora la palabra. Y bueno, estoy seguro que vamos a disfrutar con Ángel de Frutos de esta velada aquí en Ateneo, y lo dicho, os agradezco muchísimo vuestra presencia en la sala. Belén, cuando quieras. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, hay que empezar siempre por el currículum académico, luego ya hablaremos del personal. Ángel de Frutos es psicoanalista, ejerce su trabajo como psicoanalista en Madrid, pero él es doctor en psicología por la Universidad Complutense, donde también realizó estudios de filología clásica, que yo creo que esto es un tema importante. Como psicoanalista, él se formó en la École Lacanienne de Psychanalyse en París y es autor de varios libros. A mí me gustaría destacar uno en especial,
porque ha sido el primer libro que un español escribe sobre Lacan, que es el de los escritos de Jacques Lacan, variantes textuales, que lo publicó en Madrid en el año 94 con la editorial Siglo XXI. También tiene un libro que para mí es especialmente querido, porque lo presentamos aquí en el Ateneo hace muchos años, en una tarde muy especial y muy entrañable, que presentó el libro Puentes en el desierto, aforismos. Durante mucho tiempo me costó trabajo decir aforismos, porque para mí eran los aforismos de Ángel y de esa manera quedó inscrito. Este libro lleva publicado desde el año 2007 por la editorial de la Junta de Castilla y León, aunque no obstante él continúa escribiendo constantemente aforismos. También ha colaborado en prensa, en revistas, por supuesto ha presentado ponencias en congresos, ha dado conferencias, siempre sobre el psicoanálisis. Como hoy es una tarde de palabras y como ha comentado Alfonso Gómez, el presidente de la agrupación, realmente el ponente de hoy es un mago de las palabras, habíamos acordado entre los dos bueno, que yo les leyese unos cuantos aforismos de los últimos que él produce, porque la verdad es que la producción es ingente y elegir un aforismo en vez del otro casi es un insulto, yo os lo digo siempre porque son todos excelentes, con lo cual así que bueno, les voy a decir 4 o 5 que no los hemos acordado previamente, pero que sí él me ha dado su consentimiento de que le parecen adecuados para el día de hoy, que vamos a hablar del lenguaje. En el dolor, heridas sin caracterizar. Un saber sosegado, el aforismo. Sacar de afectos su pasión. Si hablo, pido. Si no hablo, despido. El lenguaje es un accidente de Dios. Lo que decimos es lo que será. Con lo cual, con este último, que me parece precioso, le pasamos la palabra al ponente Ángel de Frutos para ver qué es lo que nos dice esta tarde, qué será lo que será. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a ver. Gracias al Ateneo, gracias a la agrupación Ángel Garma, nombre emblemático, y ya hablaremos del nombre. En fin, el lenguaje es un misterio. Bien, este será el primer punto que desarrollaré. El segundo es el psicoanalizante y el último, el aforismo. Bien, el lenguaje es lo más familiar e inquietante. También tenemos la madre, que es el ser más familiar. Y hay la lengua materna, que se llama tal cual, lengua materna, y que es la herencia que recibimos al nacer. Hay un doble nacimiento, que es el nacimiento a la lengua. La lengua como el líquido amniótico donde ya no podemos salir en la vida que tengamos, ¿no? El segundo nacimiento es donde ya el ser naciente es un ser hablante, que resaltaré posteriormente para decir que es el término que Lacan se refiere cuando habla de los humanos, el ser hablante. Luego tomará otro término para decir lo mismo, pero de otra manera. Es una herencia, y a Freud le gustaba recordar la frase de Goethe, no del lenguaje precisamente, sino en general, es una herencia que hay que conquistarla para poseerla. Es algo dado, ¿de acuerdo? Pero hay que conquistarlo, que es, evidentemente, quien más hace esta operación es el escritor.
el escritor toma la lengua materna como extraña. Es la condición de la escritura. Evidentemente, cuando uno va a otra lengua extranjera, se da cuenta de lo que es cada palabra. En la lengua propia no nos damos cuenta. El que escribe se da cuenta del peso de cada palabra. Entonces, ya nos espera la lengua al nacer, nos determina, y somos unos seres determinados por la lengua, en primer lugar, por el nombre propio que recibimos y los apellidos. Entonces, ¿qué hacemos? Lacan habla de una relación nueva, se habla de relación con el mundo, relación con Dios, con la relación con la naturaleza, y Lacan dice relación con el lenguaje. ¿Cuál es la relación de cada uno con el lenguaje? Una buena apertura. ¿Cómo se lleva uno con el lenguaje? ¿O cómo lleva uno el lenguaje? Bueno, puede ser en distintos momentos de la vida de un ser humano. Bien, entonces, ¿qué es hablar? Cipión nos contesta. Cipión, como saben, un personaje de Cervantes, del Coloquio de los Perros, que tiene la virtud, junto a Berganza, de ser una noche perro parlante. Bien, ahí se descubre algo. ¿Y qué dice Cipión? ¿Qué dice Berganza? Es un milagro. Hablar nosotros es un milagro. Y verdaderamente hablar es un milagro. Y tenemos, además, discurso, añade Cipión. ¿Qué hacen esa noche? Esa noche lo que hacen es que uno habla y el otro escucha. Uno cuenta su vida. A la noche siguiente, el otro contará su vida. Cuenta su vida, bien, y el otro escucha. Berganza contando su vida. Siglos después, dos vieneses, 15 años, tienen una correspondencia y firman Cipión y Berganza. ¿Quiénes son ellos? Sigmund Freud, Sigismund Freud, en aquel momento, y un compañero suyo que se llama Silverstein. Bien. Curiosamente, Freud firma Cipión, el que escucha. Bien, es un adelanto de lo que él será, la operación que él hará en el psicoanálisis, que es la posición frente al habla de la escucha, ¿no? Revolucionaria, por cierto. En este tema del Coloquio de los Perros hay un tema intratable, que es el tema de la madre de los perros. Pero eso lo lean ustedes y ya verán lo que ocurre en ese episodio, que es de lo más difícil de tratar en estos tiempos, ¿no? Entonces, yo soy responsable ante el lenguaje. Cuando Freud empieza a desenvolverse, siendo médico en este ámbito, introduce un término que es psíquico. Evidentemente, es una blasfemia para un médico el término psíquico, una verdadera blasfemia. Impresentable, y además que sea un neurólogo, como Freud era en Viena, y que previamente habló del nombre de psicoanálisis, habló de análisis psíquico. Por favor, señor neurólogo, sea serio. Bien, él es muy serio escuchando el dolor de las personas que vienen a escuchar, a hablarle, porque sufren de algo que no cura ningún médico. Dolor de la vida, sí, pero el dolor del pensamiento y dolor en el cuerpo. Dos clases de dolores que se dan entre los humanos.
Y una antecedente de Freud, que no fue paciente de Freud directamente, un amigo, dice: esto que están haciendo ustedes, ya la prehistoria del psicoanálisis, es una talking cure, una curación de la palabra. No sé si se puede decir curación por la palabra. De momento, curación de la palabra. Vino otra paciente, ya de Freud, y le dice, en la época de la hipnosis, que es un pre-psicoanálisis, le dice, un día, señora, sin estudio, le dice: señor Freud, cállese usted, déjeme hablar, no me corte, no me pregunte, déjeme hablar. Entonces Freud se calla y dijo: adelante. Bueno, es un signo de humanidad, de humildad. Y ahí empieza una parte del psicoanálisis, empieza la vía del psicoanálisis, que se va agigantando cuando él tiene que ver que la hipnosis no resulta. Y entonces, bien, aprende de la hipnosis. ¿Qué aprende de la hipnosis? Que hay pensamientos que están en nosotros y que no sabemos que están, pero que están. Bien. Y va a desembocar en otra clase de sueño, no el sueño hipnótico, sino el sueño de la noche. Y ahí descubre el Mediterráneo. Es el enigma más constante de los seres civilizados en cualquiera de sus modalidades, alta cultura o ámbitos tribales. ¿Qué hay en el sueño? Bueno, ¿qué es soñar? Pues Freud dijo que son pensares, ¿no? Pensares vehiculizados por un deseo, y también un deseo inconsciente, pero también un deseo de seguir durmiendo, no despertarse, ¿no? Esto de despertar tiene su aquel. Lacan estará pendiente si es que despertamos alguna vez, y al final concluye que no despertamos, ¿no? Que no despertamos. Una cosa. O sea, que vivimos como dormidos, diríamos, ¿no? Casualmente alguna vez se despierta, ¿verdad? Bien. ¿Qué es hablar? Bueno, una persona mayor, un viejo, se parece a mí, me cuenta y dice: ¿qué dice usted, hablar? Sepa que la humanidad se divide en dos clases de seres: los que están sobre la tierra y los que están bajo la tierra. Bajo tierra o bajo mar. ¿De acuerdo? Bajo tierra, pues están el padre, la madre, algunos hermanos, ¿no? Tío, abuelo, abuela, están bajo tierra, ¿no? Amigos, antepasados, profesores. También en el año del 36, Valle Inclán, ya estaba. Y el 36 y el 39, cientos de miles, ¿no? Bajo tierra. Bueno, al medio del año, Lorca, y al final, Unamuno, el ser más solitario del año 36. Ni la de los unos, ni la de los otros. Así que dijo: ¿dónde voy yo? A morir. Y se envió el último día del año. Unamuno es el genio del siglo XX español, quizás, ¿no? Él se vio lanzado a escribir en todos los géneros, apasionado de la palabra, y bueno, luego se puede desarrollar. Inventó un método para escribir. El método, había dos métodos para escribir: el método ovíparo y el método vivíparo. El método vivíparo, quiero recordar, es el que, digamos, uno hace una obra y la premedita, la reconstruye, en fin, la prevé, hace apuntes, etcétera, etcétera. En cambio, el método ovíparo es otra cosa, ¿no? Él hizo la primera obra vivíparamente, digamos, pero el resto es ovíparo, que es a lo que saliere. Es una copia del método psicoanalítico, que se llama la regla fundamental del psicoanálisis, que es: hable usted, diga lo que quiera, pero sobre todo lo que se le venga a la cabeza, no se corte.
una petición muy ardua, porque en la vida de los seres humanos no ha ocurrido nunca eso. Le han dicho piensa antes de hablar, etcétera, etcétera. Entonces hay un desasosiego cuando uno tiene que dejarse llevar por la palabra. Ay, dejarse llevar por la palabra. Eso es fundamental en la escritura y en el trabajo analítico. Pero es una conquista, dejarse llevar por la palabra. Bien. ¿Qué es soñar? ¿Qué es hablar? Mandar es una propiedad del lenguaje. Como dicen a veces en los pueblos, alguien habla y dice, mande. Sí, hablar es mandar, ¿verdad? Hablar, de alguna manera, es pedir también. Pedir. Entonces, ahí estamos. Como que podríamos decir somos unos mandados, unos mandados. Entonces hay que ver qué mandamientos tiene cada uno que lleva a cabo, ¿no? O bien dicho por él, por ella, o bien dicho por otros. Bueno, eso viene a decir psicoanálisis, ¿no? Que las palabras guían, ¿no? Que las palabras crean las cosas, ¿no? Que un niño cuando nace necesita palabras, no cosas, vienen después. Las palabras ya adelantan todo, abren el mundo. Aquella niña que viaja con sus padres y dice, dice la madre, qué bonito es esto, ¿no? Y la hija dice, sí mamá, pero cuéntamelo. Pon palabras. Se trata de poner palabras, algo cada vez más difícil, poner palabras a lo que le ocurre a uno o a lo que ocurre, ¿no? Entonces el psicoanálisis, digamos, trastoca el dicho popular clásico de vuelo volan scripta manet, ¿no? Viene a decir que no, que las palabras no vuelan, eso querríamos, ¿no? Permanecen. Los escritos pueden volar, pero las palabras permanecen. Hay ciertas palabras que permanecen. Dichos de la madre, dichos del padre, quedan ahí. Otros dichos, directa o indirectamente, esos nos trabajan. Bueno, y de eso pues trata el psicoanálisis como vaciar esos significantes, digamos, esos términos que hacen sufrir. Como decía aquella niña de cáncer a su madre, que hablaba de que no era importante, tal y cual, lo que decía, y dice, mamá, las palabras duelen, hacen daño. Sí, ahí estamos de acuerdo. Pero entonces, el lenguaje no es información, fundamentalmente, que lo es. No es comunicación, fundamentalmente, que lo es, ¿no? El lenguaje es sugerencia, evocación, podríamos decir, ¿no? Quizás sea una manera literaria de decirlo, pero no es la función fundamental del psicoanálisis. La nomenclatura, nombrar las cosas, esa nomenclatura no es lo capital del lenguaje. Lo capital del lenguaje es que dice, y nosotros somos sus servidores, y cuando uno habla no sabe lo que dice. Eso podría ser la cuarta herida narcisista, o la tercera, uniéndola a la que usted decía del consciente o del inconsciente, ¿no? Pues yo diría que hablar es no saber lo que se dice. Que el que habla no sabe lo que dice, si me permite. No sabe los efectos de lo que dice, en él y en los demás. No se puede calcular. Entonces aquí se puede decir que en el habla se da la circunstancia de que uno dice, pero a la vez no se puede dar a la vez que sepa lo que dice. Hay un corte que en el psicoanálisis es fundamental y que lo muestra el psicoanálisis, pero que en la vida cotidiana no se da, ¿no? Entonces, ese saber que hay en lo que se dice, en lo que uno dice, ¿no?
Esto es lógico si pensamos que somos, en fin, criaturas del lenguaje, ¿no? De alguna forma. Y que no somos usamos el lenguaje. Eso es la cuestión, ¿no? Entonces, en la cuestión del lenguaje diríamos, como dice la anécdota famosa, que está el diablo haciendo unas operaciones a su manera y se queja un ser humano de lo que ha ocurrido, que es una operación de lenguaje, tomándolas literalmente, dice, es que usted sabe, el diablo es lógico. El lenguaje tiene una lógica. Los niños son lógicos. Y los poetas también son lógicos. Los adultos no somos lógicos. El diablo es lógico. Y Dios es paradójico, ¿no? Bien, segundo punto, psicoanalizante. Fue una invención de Lacan, un neologismo, diríamos, psicoanalizante. Tiene 65 años y le sale 15 años de enseñanza pública, psicoanalizante. ¿Y a qué viene Lacan con este nombre? Si ya estaba paciente. Bien, paciente tenía muchas dificultades, ese término tan médico él, ¿verdad? Tan médico. Había habido intentos, por ejemplo, el discípulo querido de Freud que vino a España, que no podía venir Freud, fue invitado a la residencia de estudiantes, Ferenczi, aquí avanzó un término que es analizando. Bueno, es una petición de principio, o analizado, ¿no? Ahí jugando con esos dos. Entonces, se da cuenta Lacan que psicoanalizante es una dimensión que ya viene a cerrar el círculo de las invenciones freudianas. Freud inventa el término psicoanálisis e inventa el término psicoanalista. En la misma lógica, coloquemos psicoanalizante. Pero un nombre no es sinónimo de otro nombre. Ya saben ustedes que la lengua no admite sinónimos, aunque hay diccionarios de sinónimos. Pero no hay sinónimos. Se da la curiosidad en la lengua española que tenemos dos fórmulas para la declaración amorosa. Por ejemplo, te quiero y te amo. Cada uno o cada una elige una, o es elegido por una de las dos. Este problema no lo tiene ni el francés, ni el inglés, ni el alemán. Tiene una fórmula única en general, que yo sepa. Y entonces, pues ahí no hay duda, ¿no? En cambio, el castellano, frente a otras lenguas, tiene la palabra sueño, que coge dos campos, el campo del dormir y el campo del soñar. Pero ninguna lengua, ni latín, ni griego, ni italiano, ni portugués, ni alemán, ni inglés, ni francés, confunden esos dos lugares, ¿no? No. Pero el español tiene esa particularidad. Entonces, claro, si se tiene que traducir el sueño de la razón produce monstruos, pues para nosotros quiere decir las dos cosas, ¿no? Pero para otra lengua tienen que elegir, ¿no? Bueno, esas son las cosas que tiene la lengua. Las cosas que tiene Freud con la lengua, el año 19 escribió un artículo que se llama Das Unheimliche, más o menos, que se traduce por lo extraño, lo siniestro, ¿no? Pero hay 3 capítulos o 4 y el primero lo dedica solamente a ver cómo se traduce esta palabra alemana en las lenguas vivas y muertas: latín, griego, inglés, francés, español, portugués, etc. ¿No? A concluir, ninguna traduce, es única. Nuestra palabra Unheimlich es intraducible, evidentemente. Es decir, se va al genio de la lengua alemana para dar cuenta de un fenómeno que está, que yo lo traduciría ni ominoso, ni de la otra manera que se dice los siniestros, sino la inquietante familiaridad. Este es un artículo breve del 19, está en el Godne de la obra de Freud, el 99 la interpretación de los sueños, el 39 el monismo y el monoteísmo. Es un artículo breve que ha sido trabajado mucho por los escritores, por los artistas y que ha dado mucha inspiración. Es algo asombroso, ¿no? Bien.
que es otra manera de definir el inconsciente, ¿no? El inconsciente es un saber, a pesar nuestro, un saber que cada uno sabe, pero no sabe que sabe, ¿verdad? En cambio, los actos fallidos, los olvidos, los equívocos, los sueños, te dicen justamente que hay un lugar que no es de la razón pura, que no puede dar cuenta la razón de ello, como del dolor, de cierto dolor psíquico, que no puede dar cuenta. Entonces Freud se lleva a otro lugar, otra escena, que es la escena del inconsciente, lo que le permite interpretar los sueños e interpretar los síntomas a través de la palabra del paciente. Bien. Psicoanalizante quiere decir que el que va a un análisis no es un paciente, no. Es alguien que debe trabajar. Debe trabajar las palabras, en parte, que le han sido dadas y que le han tocado, por ejemplo. Debe trabajar sus fantasías, en fin, debe trabajar. El analista, pues, tiene que ser paciente, ¿no? Tiene que ser paciente en el trabajo con el psicoanalizante. Entonces, Lacan escribe un día el primer gran texto, digamos, donde florece el habla como concipión y el lenguaje, que es en el 53, tiene 52 años, lleva ya muchos años de psicoanalista y descubre el lenguaje. Pero es del siglo XX el descubrimiento del lenguaje. Antes no se piensa en el lenguaje propiamente, es en el siglo XX, es una herencia del siglo XX, que Freud más o menos coge algo, inventa, sin tener a mano los fundadores o las diatribas, pero Lacan llega después y ya han estado ya con Saussure, sobre todo, el Riestros, etcétera. La filosofía, los chandos y una serie de poetas que ya no dejan quieto al lenguaje. Hasta entonces el lenguaje está quieto y todo se mueve. Pero en ese momento ya algo pasa, que el lenguaje empieza a moverse. Y donde ya se mueve del todo es con Joyce, que celebramos un centenario de su primera obra. Joyce, ¿qué hace que en el Ulises? Pues el Ulises es que lo curioso es que tiene un protagonista. ¿Y cuál es el protagonista? El lenguaje. El lenguaje. ¿Cómo es eso? Pues sí, el lenguaje. Y no vayamos a 18 años después, 17 años, Finnegan's Wake. Ahí ya no es el lenguaje. Ahí son las lenguas. Él maneja como 40 lenguas en ese libro. Palabras que tienen parte de una lengua y parte de otra, la mayoría, intraducible por supuesto, y donde, digamos, se funde todo ahí. ¿Cómo es esto? Digamos, es una manera de realización de Babel. Una realización de Babel. Aquel mito bíblico, ¿no? Bien, pues ahí se quedó incomprendido. Ahí murió de soledad. Nadie reconoció esa obra. Ahora es la obra que hay que tener agallas en estos tiempos tan alicaídos del ámbito de la palabra y de la escritura, para tener enfrente a Joyce o tener enfrente a Lacan, que es un joyciano, porque para comprender a Lacan hace falta años y años, ¿verdad? Años y años. Bien. Joyce, Lacan se quedó muy prendado de Joyce y quizás asistió a la primera lectura en el 20 en París a Ulises, y luego el libro de cabecera al final de su vida fue Finnegan's Wake. Ahí se quedó el hombre traspuesto. Dice, aquí hay algo, y ahí intentó encontrarse con los especialistas de Joyce, leer a Joyce, comprar 200 libros sobre Joyce. Bueno, ahí descubrir algo que rebasa todo lo pensable, ¿no? Las lenguas. Digamos que es el modo que tuvo
que tuvo Joyce de salvarse, ¿no? De salvarse, que es una manera, como el psicoanálisis es una manera, digamos, de hacer soportable la vida, ¿no? Que es así, a veces insoportable, ¿no? O como diría Freud, bueno, de las terapias, primus inter pares, la mejor, ¿no? La primera, por decirlo así, ¿no? Bien, es muy respetuoso el psicoanálisis. En ese sentido, tiene una larga trayectoria y unas, en fin, qué sé yo, unas cualidades que, en fin, son admirables que un médico descubrió el psicoanálisis, ¿no? Es decir, qué salto tuvo que dar Freud, qué salto tuvo que dar Lacan, ya también médico, para entrar en el mundo del lenguaje, que es algo material. Material. Ahí Lacan inventó un término, un neologismo, y habló de materialismo. Intraducible, mot es palabra en francés, materialismo, materialisme, bueno, es decir, la materia del lenguaje, ¿no? Materia contra la que se rebeló en su día Berkeley, ¿no? Dice, denme lo que sea, la materia es la destrucción del mundo, y luchó toda su vida contra esta palabra, la materia. No hay derecho a que exista este término, la materia. El gran Dios Berkeley, ¿no? Bien. Entonces, la asociación libre no es libre. La regla fundamental no es libre. Hable lo que diga. No. Uno está encadenado, según va hablando van saliendo las palabras y van saliendo, ¿no? Freud, pues era muy, no sé cómo decir, muy entusiasta, ¿no? Hace la interpretación de los sueños. Un libro que no fue muy bien recibido, pero bueno. Y en la primera edición dice al final de la obra, del prólogo, dice, por lo menos denme usted el favor de decir conmigo que en los sueños hay libertad de pensamiento. Y Gedankenfreiheit, que hay libertad de pensamiento. Como diciendo, bueno, níguenme la libertad, tal. Yo no soy académico, tal. Pero en los sueños hay libertad. Pues, señor Freud, no hay libertad de pensamiento en el sueño. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no les digo lo que contestó Lacan a una pregunta. ¿Y qué es para usted la libertad? Sí, a lo mejor sale después, ¿no? La pregunta que él la contestó, ¿no? Entonces tenemos ya que Freud, que Lacan, digamos, desplaza ese término paciente y introduce el término psicoanalizante, que es muy difícil de utilizar por los psicoanalistas. Es un término que no le sale, así que hay que esforzarse, porque el paciente sale muy fácilmente, ¿no? Psicoanalizante, pues ya tarda un poco, ¿no? La operación de Freud en un punto es goetheana, se sabía Goethe de pe a pa. Goethe es un gran genio, que escribió muchos aforismos, por cierto, y muy bueno. Y Goethe pues tiene un poema que se llama El último amor, que no llegó a término, y hizo pues un poema, ¿no? Él con los fracasos hacía obra, ¿no? Elegía de Marienbad, es el dístico que previamente había introducido ya al principio de su obra en Torquato Tasso, y viene a decir Goethe: los hombres, y a los hombres en su suplicio, en su dolor, más o menos, se quedan mudos. A mí, los dioses me dieron el poder de decir mi dolor. Punto. Entonces Freud, la operación freudiana es decir, pues no solamente usted, señor Goethe, vamos a otros seres que puedan decir su dolor. Y entonces, pues, nada de psicoanálisis, ¿no? Donde alguien puede decir su dolor, ser escuchado, etc. Freud tenía estas cosas con Goethe, ¿no? Alguien planteaba un problema, por ejemplo, un discípulo en su casa y decía,
Hombre, vamos a ver. Se levantaba y iba a ver qué dice el viejo Goethe. Y cogía un volumen a ver qué decía el viejo Goethe. Ay, el viejo Goethe. Bueno. Pero él tenía otra pasión también por el amigo de Goethe, que era Schiller, ¿no? Mucha pasión. Y luego un erudito llamado Ludwig Borne, vivió en Francia, un poco judío, exiliado, ¿no? Y su padre le regaló, un señor de segunda fila, ¿no? Desconocido, le regaló, a los 14 años le regaló las obras completas de Ludwig Borne, él que compraba libros y que leía. Y entonces recordaba después, a pensar en la gente de psicoanálisis, y dice, sí, yo en un momento dado encontré a este señor, Ludwig Borne, lo leí. ¿Qué decía en un momento dado? Dice esto: para ser escritor hace falta coraje, no nada más. ¿Y qué es coraje, señor Borne? Pues decir todo lo que usted piensa, de su mujer o de su marido, de sus hijos, de su jefe, de la política, de decir todo lo que usted piensa, decirlo, ya es un escritor. Bueno, se requiere un poco más ese estilo, ¿no? Estilo para cómo decir, ¿no? Porque la cuestión es decir, yo hablo, yo me expreso, pero si dices que tú te expresas, evidentemente elides al otro o a la otra, porque tu esfuerzo es expresarte, pero no calcular qué efecto va a tener lo que dices en el otro o en la otra. No, tú te expresas, ahí se va toda tu energía. Es un poco dramática la cuestión, ¿no? Entonces por eso decía yo que la otra dimensión del lenguaje, que sería un poco, pues, en fin, tratarlo así como un lugar de, en fin, que algo se puede decir, etcétera, que todo no entre en el lenguaje, que, en fin, cierta labor, ¿no? Bueno, entonces la operación freudiana y lacaniana era desmedicalizar el psicoanálisis, ya que nació de la medicina, ¿no? Y fue duro, ¿no? Fue duro esa operación, muy duro. Lacan decía en las primeras enseñanzas que tenía muchos médicos, y dice, ¿cómo hacerles entrar a estos que existe el lenguaje? Ningún médico puede creer que existe el lenguaje. Existe el cuerpo, ¿verdad? Sus órganos y actividades, pero el lenguaje. ¿Qué me dice usted que existe el lenguaje? ¿Qué hay lenguaje? ¿Que tiene efectos el lenguaje? ¿Que conforma al ser humano? ¿Que le determina? ¿Qué dice usted? El lenguaje no existe. No hay lenguaje. Entonces, bien, tenemos psicoanálisis, psicoanalista y psicoanalizado. Bien, vamos al tercer punto, que es el aforismo. La operación de Lacan, unificando los términos, previamente lo había hecho unificando sus términos Ferdinand de Saussure, el gran Ferdinand de Saussure, un genio, creador de la lingüística, pero de más cosas, un apasionado del saber. En fin, uno que para saber que era indoeuropeo se fue a Ucrania, que pensaba que todavía quedaban aquí gente de la prehistoria, que sabían un poco de esos idiomas prehistóricos, por decirlo así, ¿no? Era que descubría algo como es los anagramas, pero que los deja inéditos porque no tiene interlocutor. No es nada académico pensar los anagramas, que es una escritura muy particular. Y claro, el interlocutor es muy importante, Freud tuvo un interlocutor, que fue Fliess, un médico más bien delirante, pero fue su interlocutor. Y verdaderamente lo eligió bien, porque tiene que ser un poco delirante para decir que el sueño es muy importante. Porque alguien en sus cabales dice, pero ¿qué hace usted con el sueño? ¿O qué hace usted con los actos fallidos? ¿O qué dice del chiste? El lapsus. Bueno, entonces encontró a Fliess y ahí pudo hacer su obra, pudo hacer el psicoanálisis con una persona, con Fliess. Freud no nace de la nada. Y le da un término interesante, que es Einfall. Fliess se lo regala. Einfall es lo que viene sin pensar. Ay, lo que viene sin pensarlo, qué interesante es. Se podría trabajar, pero la gente se olvida de eso, ¿no? De lo que viene sin pensarlo. A ver si lo deja ahí fuera, ¿no? Einfall. Tenemos, y yo lo pongo en mi libro de aforismos, 4
epígrafes iniciales y uno tiene que ver con Einfall, que sería lo correspondiente castellano a la primera definición de paradoja, escrito paradoxa en el siglo XVI, que le introduce Juan de Valdés en el bien titulado libro El diálogo de la lengua. Como yo digo, es la lengua la que dialoga, los hablantes no. O no lleva muy allá el diálogo, tal vez. Bien, ahí dice, y yo quiero introducir la lengua española, castellana, ya había el problema entonces de español y castellano, no es de hoy, ¿no? El término paradoja, que es, la defino como sigue: cosa que viene a la cabeza sin pensarla. Luego el término paradoja tiene otros significados, pero ese fue el primero, ¿no? Y es lo que correspondería al alemán, tal vez, a Einfall, ¿no? Bien, decía Saussure. ¿Qué ocurre con Saussure el último día de su enseñanza de lingüística en mayo de 1911, 2 años antes de fallecer? Que de pronto le da la ventolera y dice: miren ustedes, yo hasta ahora he dicho que el signo se divide en imagen acústica y concepto. Olvídenlo. ¿Cómo? Que lo olviden. Y entonces, a partir de ahora, el signo se divide en significante y significado. Punto. Bien. Una gran conquista, el último día. Los últimos días pasan cosas interesantes, en algún momento, a veces en alguna circunstancia, ¿no? Deja esa herencia. ¿Qué hacen los comentaristas de Saussure? Pues no saben la novedad que se supone. Y lo que uno ve en las historias de la lingüística y en algunos lingüistas es decir, bueno, lo que hizo Saussure es cambiar imagen, por imagen acústica puso significante y por concepto puso significado, nada más y nada menos. Rompía con toda una tradición a la que estaban unidas imagen acústica y concepto, introduce neologismos, o sobre todo uno significante, ¿no? Bueno. Y es importante el corte que supone estos términos, porque claro, no dicen lo mismo, como no hay sinónimos, dicen otra cosa. Entonces, yo creo que ahí empieza una aventura nueva, y es el que introduce el término sujet parlant, sujeto hablante. ¿No? Lo deja ahí en un momento dado en su obra Uso de lingüística general, que es un libro que él no publica y que lo hace los distintos. Bueno, sujeto hablante, ya está ahí, ¿no? No, evidentemente antes había habido Aristóteles, que había dicho son lobon ejon, ¿no? Definiendo al ser humano, es el ser viviente que tiene lenguaje, ¿no? Lo dijo así Aristóteles, ¿no? Bueno, el psicoanálisis diría, pues sí, pero también que le tiene el lenguaje, ¿verdad? También. Luego vinieron algunos que dijeron algo del lenguaje interesante. Llegó, por ejemplo, Cassirer, que habló de ser humano como ser simbólico, en un sentido general, ¿no? Y luego ya, bien. ¿Qué me autoriza a mí a escribir aforismos? Me autoriza el colocarme en una posición no de psicoanalista, sino de psicoanalizante. Es decir, que yo recojo lo que me viene a la cabeza, nada más ni nada menos. Es decir, no soy responsable de la forma final, pero lo que me viene a la cabeza viene y ya está. Y como debía añorar el momento o el tiempo del psicoanalizante que fui, pues inventé porque sí, inventé el término afuerismo, que yo no sé de dónde venía ese de afuerismo. Entonces yo digo, pues bueno, adelante afuerismo. Si piensa un poco uno sobre lo que escribe ese afuerismo, de afuera, ¿no? Pues sí, de afuera nos viene el lenguaje, ¿no? De afuera, no de dentro, no mana de dentro, viene de afuera, ¿no? Si quieren con el afuerismo, pues hay un dicho bíblico que se dice, exi foras Lázaro, ¿no? Es la palabra de Cristo frente a Lázaro que está yaciente, y es una palabra que dice, despierta o levántate, Lázaro. Pero el aforismo es resucitar el lenguaje de alguna manera, ¿no? Y si la poética está definida en el primer
aforismo del libro, que es un decir que no explica ni razona, sonifica, o sea, sugiere, podríamos decir hoy día, ¿no? Si esa fue la poética inicial, luego 20 años después se ha transformado como que el aforismo es un lugar de trabajo del lenguaje. No es un lugar de reflexión, de consideraciones, etc. Es un lugar de trabajo del lenguaje y de la presencia del lenguaje, no la representación. El lenguaje es una presencia, no es una representación de nada, es una presencia. Entonces, la posición de analizante me permitió, digamos, cierta libertad. Libertad que ya se había tomado y que previamente había visto Lacan. Si dice que es psicoanalizante, luego ve que está hablando también de él mismo. Él está sosteniendo un seminario y resulta que dice 3 años después, en el 70, pues miren ustedes, yo, un seminario, llevo dando un seminario 28 años, y realmente el lugar que ocupo es de psicoanalizante, no soy de psicoanalista. Soy un psicoanalizante. Digo, muy bien. El que habla, el que escribe es un psicoanalizante. El público lee ese analista, por decirlo así. Bueno, eso también me ayudó, ¿no? Luego, digamos, se me impone el término aforismo. Y el libro tiene 4 epígrafes que tienen su valor hoy mismo, 15 años después de publicarlo, ¿no? Dice el primero, que les he dicho, paradoja quiere decir cosa que viene sin pensar, Juan de Valdés. El segundo es de Freud, que dirigiéndose a un interlocutor filósofo alemán, inglés, americano, le dice: señor Putnam, sepa usted que los argumentos no nos llevan muy allá. Es una cosa llamativa, ¿no? Bueno. Y en tercer lugar ponía a Lacan, que habla del aforismo directamente, y dice, bueno, hay 4 formas, 4 lugares en la lengua, que no requieren el acuerdo, son sin acuerdo, o los toma o los deja. ¿Qué son? El aforismo, la confidencia, el sarcasmo o la persuasión. No hay más. Yo mis aforismos digo, bueno, yo frente a Juan Ramón Jiménez, que fue el gran aforista español, hizo a los 15 años y toda su vida hizo aforismos. Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, pues tiene que introducir el yo, mayormente en sus aforismos. Yo no me he visto necesario que introducirlo nunca el yo, ¿no? Bueno, en otras personas, no en la persona del yo. Juan Ramón Jiménez fue, en fin, el poeta del siglo XX, como saben ustedes, ¿no? Sufrió mucho, tenía que estar localizado el médico a 500 metros donde él estuviera, a 1 kilómetro, por la muerte de su padre. Su padre le parte la vida en 2. Es internado en una casa que tienen los psiquiatras franceses, ahí de salud, etc. Y bueno, ahí se va recuperando. Y va leyendo los autores franceses clásicos del 19 de los poetas, ¿no? Bueno, aprovecha el tiempo. Y hace aforismos, ¿no? Un aforismo que recuerdo de él es que dice: ¿cuánto no daría yo por hablar media hora con mi padre? Punto. Por ejemplo, ¿no? Como diciendo que resucite y que hablamos un rato, y que, bueno, eso ya me tranquilizaría a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo cuando empiezo, pues veo que hay una larga tradición de aforistas, ¿no? Empieza con un médico, curiosamente, Hipócrates. Todas sus obras son en aforismos, ¿no? Y luego Heráclito, también empieza por aquí. Y Heráclito, pues es el genio de los prefilósofos, ¿no? El genio. El oscuro le llaman, otros el llorón. Pero hace una operación muy fina, y es que introduce un término que será el término. Hasta él no había existido ese término. Es logos, fundamental y fundante, que tuvimos la desgracia que se tradujera al latín como ratio. Es una desgracia. Luego vino razón, bueno, se va perdiendo algo de logos por el camino, ¿verdad? Freud habla
de las dos divinidades. Allá, en el Oriente, ya, la última etapa de su vida, dice Logos y Ananké. Las dos divinidades, dice Freud. De Logos no habla más, yo creo, habla muy poco. De Ananké, desde el año de ella venía hablando. De Ananké, pues la necesidad, el destino. Un término capital, ¿no? Para él, que era un determinista. Entonces, el dios Logos lo tomó al pie de la letra Lacan, en el año 56, el dios Logos. La operación del aforismo es una transmisión de saber, si quieren, psicoanalítico, la transmisión de algo que uno se permite decir ya al cabo de muchos años y con, bueno, fundándose en el saber del lenguaje. Decía Lichtenberg, el gran Lichtenberg, un aforista que tuvo la mayor libertad, porque nunca publicó aforismos. Los dejó inéditos y luego se publicaron, cosa que es la máxima libertad, ¿no? Decía, no saben ustedes, no saben, la sabiduría que hay en el lenguaje. Punto. Ciertamente. También está el famoso dicho, era admirado por todos, todos admiraban a Hegel, Nietzsche, Freud, Schopenhauer, todos admiraban. Un hombre de ciencia, por otra parte. El más conocido suyo es ese, dice, era un cuchillo que carecía de mango y no tenía filo, ¿no? Está bien. A Freud le gustaba lo inventivo. Se juntaba a este ser un poco delirante, el señor Fliss. Luego cogió a alguien un poco más delirante, tan delirante como era Jung, que le abrió algunos caminos. Luego Grodeck, por ejemplo, gente que diera ideas, ¿no? Él quería siempre alguien que diera ideas. Y él se llama, dice, yo no soy un experimentador, un observador, yo soy un conquistador. Término español, dice conquistador en español. Está muy bien, conquistador, no es cualquier cosa un conquistador. Conquistador de tierras nuevas, porque el psicoanálisis, ¿qué es? Un saber nuevo. Que si no viene Lacan se lo come la psiquiatría y la psicología, ¿verdad? Los americanos hubieran disuelto todo el valor, como hacían con muchas cosas que venían de Centro Europa, ¿no? Hay que hacerlas vendibles, comestibles, bebibles, ¿no? Bueno. Porque ¿qué fue la Segunda Guerra Mundial? Es fruto del pensamiento europeo, ¿no? Si hubiera habido ese pensamiento tan potente, no habría habido guerra mundial. Entonces hay que evitar las guerras laminando el pensamiento, ¿no? Entonces decía que es una transmisión lo que ocurre en el aforismo, pero yo me acojo a una tradición, ¿no? Ya digo, está Heráclito y está Hipócrates, luego viene en Roma, en la Edad Media, en el Renacimiento, una larga culturas orientales, en la cultura bíblica, vienen, bueno, formas de aforistas, son unas formas breves, son discontinuidades, son chispazos, ¿no? Son simplemente, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí algunos, por ejemplo, Lao Tse, la tradición oriental. Lao Tse tiene un aforismo que dice: los que hablan no saben, y los que saben no hablan. Eso podríamos articularlo con los vivos y los muertos, ¿no? Los que hablan no saben, los vivos. Los que saben no hablan, los muertos. Bueno, digo yo que podría ser una manera de decir, ¿no? Entonces, ¿qué aporta la literatura? Yo me atrevería a sugerir que sin la literatura el psicoanálisis no sé si podría ser.
Porque en Lacan y en Freud la referencia a la literatura es constante, es constante. Cuando a Freud se le viene a la cabeza la cuestión del Edipo, pues va a 3 obras literarias, para decir, no es una majadería, porque el Edipo pasó en Edipo Rey, pasó en Los hermanos Dostoyevsky, pasó en una tercera obra, Hamlet, tal vez, ¿no? Pasó ahí, ¿no? Está ahí, ¿no? ¿Qué es la literatura? Es un espacio que trabaja el dolor, que trabaja el amor, que da cuenta de esos saberes humanos y que transforma el dolor, lo transforma, ¿no? Y de eso pues aprende el psicoanálisis. Freud y posfreudianos pues querían analizar a veces algunos escritores, etc. Lacan cambia absolutamente de perspectiva y dice, no, usted lo que tiene que es aprender de los poetas, aprender de los escritores, aprender, recoger lo que ellos sin saber dicen, porque claro, no saben lo que dicen, o no saben, recogerlo. Bien. Entonces, Lacan, que hablaba el lenguaje a lo largo de su obra, al final es un poco, le pesa ese entusiasmo sobre el lenguaje, entusiasmo que captó muy bien Blanchot, Maurice Blanchot, cuando saca el primer gran texto, el 56, sobre Foucault no puede parar, dice, pero este es el psicoanálisis, pero cuánta fe en el lenguaje, pero cuánta fe en el lenguaje. Pues sí, lo cual quería decir que después de Freud no había ninguna fe en el lenguaje, evidentemente. Es curioso, sacar un libro de Freud, que también es intraducible, el Witz, se ha traducido por el chiste y su relación con el inconsciente. Sería más propio decir la agudeza o el ingenio, su relación con el inconsciente. Pues es curioso lo que pasa con esta obra en Freud y en Lacan, ¿no? Freud la escribe en el primer tiempo de su obra por una sugerencia de Fries que dice, estos sueños tienen forma de chiste. Dice, sí, pues voy a ver a los chistes. Como era judío y los chistes están muy bien en el mundo judío, pues se fue a investigar los chistes. Era un mandado, Freud, ¿no? La otra dice que se calla y se calla, ¿no? Que los sueños son parecidos a los chistes, pues vamos a los chistes, ¿no? Bien. Y fue a los chistes, fue a estas ingeniosidades, por decirlo así, ¿no? Pero en la historia del psicoanálisis es una cosa curiosa, ¿no? Freud, que luego hace un largo recorrido, hay un libro que le resulta extraño a él mismo, un libro suyo. ¿Y cuál es? El Witz. Es el libro que menos han leído los postfreudianos, por ejemplo. No saben qué hacer porque es puro lenguaje. Pero Lacan, ¿qué ocurre con Lacan? Lacan, al final de su vida, yo creo que toda su vida, Lacan dice, si yo debo elegir un libro entre otros, este es el Witz. Entonces, ya para acabar, que creo que ya llevamos tiempo, ¿verdad? Para acabar diríamos que Lacan llega a decir que el lenguaje es un malentendido, se generan malentendidos, ¿no? Él lo decía sobre todo a la hora de transmitir el saber psicoanalítico entre psicoanalistas, ¿no? Es decir, cuando quiero más disolver el malentendido, más lo acreciento. Bien. El malentendido. Pero en la práctica analítica es otra cosa. En la práctica analítica vienen personas a ser curados, entre comillas, de los malentendidos que ha habido en su vida o lo malentendido que ha sido en su vida, ¿no? Y el psicoanalista lo que hace es dar luz a esos malentendidos y sacar un poco la fuerza que hay en esos malos entendidos, ¿no? Y en un momento dado, el psicoanálisis proporciona bien entendidos. Proporciona de vez en cuando bien entendidos. Y es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por esta magnífica conferencia tan llena de ideas, de pensamiento.
me estoy quedando con lo último que has dicho, realmente conquistador, porque realmente es eso, esa relación, ¿no?, tan fina que nos has puesto con relación al lenguaje. La medicina, ¿verdad? Es cierto, ¿no? ¿Verdad? Cuánto nos habéis ayudado, ¿no?, para hacer esa transformación a los médicos con la cuestión, efectivamente, del lenguaje. Y bueno, qué bueno también poderlo tener hoy aquí a Ángel de Frutos en esta agrupación, Ángel Garma, que lleva el nombre de un primer psicoanalista español y médico que también hizo su tránsito y su intento también, que luego desarrolló sobre todo en Argentina, pero bueno, de traer ese psicoanálisis como conquistador. Y bueno, dicho esto, pues ahora es también vuestro turno para que por favor podáis intervenir y sí, me han levantado por ahí adelante. Enhorabuena por tu presentación. Igual que Carlyle inglés, pensando en Malthus, dijo que la economía era una ciencia lúgubre. Yo te pregunto, ¿qué es el psicoanálisis una ciencia lúgubre? Muy bien. Es una ciencia luciferina. El proyecto de Freud es un proyecto que se hizo porque existía la ciencia. Y él, la ciencia, le contuvo en su caminar. Él siempre creyó que hacía ciencia. Y eso permitió, digamos, ese tránsito por un lugar tan problemático, como diría Ortega, que es el psicoanálisis. Lacan, la mitad de su vida, de su obra, pensó que era una ciencia. Llega un momento en que dice, no, el psicoanálisis no es una ciencia, es una práctica. Y cortó la cuestión, digamos, de la cientificidad del psicoanálisis. Porque realmente, ahora, la cuestión de lo científico es una cosa menor. La cientificidad es algo, digamos, después de Kuhn y de otros epistemólogos, es algo que ya no es la diosa, pero funciona muy religiosamente la ciencia hoy día, ¿no? Con el capitalismo se llevan perfectamente, incluso con la religión se llevan muy bien. Entonces, el psicoanálisis, pues, Lacan cambiaba todos los términos, pero no Lacan, pues, por ejemplo, la operación de la ciencia con el lenguaje. La operación de la ciencia con el lenguaje es decir que el lenguaje es unívoco, que una palabra dice una cosa. El lenguaje, sabemos, que una palabra dice varias cosas, que es multívoca, por decirlo así, o se equivoca, ¿no? Es increíble ese recorte que hace con el lenguaje. Para él, pues no existe el lenguaje, ¿no? La propia lingüística cree en el lenguaje, pero no un sujeto hablante. Trabaja la lengua, pero de una manera ya como si fuera al ser autónomo. La cuestión del lenguaje en el ser humano es la cuestión de que, por ejemplo, ¿qué pasa en las parejas? ¿Cómo resuelven el discurso, el habla, ¿no? Una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué es hablar en pareja, no? Por ejemplo, ¿no? Es un lugar de habla, de discurso, o de sobrellevar la vida, repetir cosas, no. Bueno, es un espacio donde se convive, etcétera, pero tampoco, sí, es para profundizar mucho, ¿no? Pero el discurso, ¿qué ocurre en el discurso de la pareja? Pues es una pregunta también. El amor no es sin habla, ¿no? Al capitalismo le pone muy nervioso el amor, ¿no? Lo que hace desaparecer que haya relaciones, pero que el amor no es productivo, ¿no? Bien, contestando a tu pregunta, quiero decir que la ciencia es una vieja pregunta, una vieja cuestión al psicoanálisis, pero que Lacan la resuelve diciendo no, déjamelo, cojámosla como práctica, que es insoportable. Una práctica que lo que no saben muchos colegas psicoanalistas es que a la gente ya no hace falta que le expliques el psicoanálisis, sino que la palabra psicoanálisis o psicoanalista ya les causa cierto pavor, diría, cierta, diciendo, por favor,
Recuerdo un premio Cervantes que me presentaba a otra persona y lo simplificaba muy bien, dice Ángel de Frutos, psicoanalista. Bueno, ¿quién sabe lo que puede averiguar? Cuidado. Pues ya el simple significante psicoanalista causa problemas. Incluso yo diría que los apasionados contra el psicoanálisis, en fin, tienen sus razones personales, ¿no? De no querer saber, porque es la pasión humana, no querer saber. Es la pasión más humana. Hay momentos en que no te queda otra salida que saber, querer saber algo, un cacho al menos, ¿no? Pero con tal de no saber hacemos cualquier cosa, viajamos, nos divertimos, ¿no? Así, todo lo que quieras, ¿no? Pero la cuestión es que hay una pasión de la ignorancia, ¿no? Que es más fuerte que la pasión del odio y que la pasión del amor, ¿no? Muy bien. Sí. Buenas tardes, muchísimas gracias por la didáctica ponencia, don Ángel. Quería hacer la siguiente pregunta que me ha suscitado el comentario que ha hecho, más que comentario, un aserto, que ha hecho acerca de Goethe. En efecto, Goethe, lo sabrá usted perfectamente, la audiencia, en la obra Wilhelm Meister, traducido es Guillermo Maestro, Wilhelm Meister le pregunta a Goethe, maestro, ¿qué es lo que diferencia al hombre del animal? Y se ha traducido en español muy mal, se dice la reverencia. No es reverencia, es el asombro, la pregunta, es la interrogación. Por otra parte, Max Weber nos dice que el hombre es el único ser que hace preguntas, que se pregunta a sí mismo. Entonces, en la relación, precisamente poniendo en relación este asombro, esta pregunta, viene a colmar esta pregunta, si se quiere, la expresión oral. Freud nos dice, la voz de una persona es su carácter. Bien, en cuanto vemos lenguaje psicoanálisis, cuando una persona hace un psicoanálisis, me dijo ustedes como expertos en esta materia, por supuesto, ¿qué valor semántico se ha de tener en cuenta si una persona al hablar habla en alemán, por ejemplo, o, iba a decir, por ejemplo, alfabeto cirílico, en checo, teniendo en cuenta que la semántica ahí tiene un papel preponderante? Ha puesto usted muy bien el ejemplo. En español decimos te quiero o te amo. En alemán hay dos términos diametralmente opuestos. ¿Qué valor semántico, insisto, ha de tener en cuenta el psicoanalista a la hora de escuchar al paciente? Muchas gracias. Bueno, normalmente el psicoanálisis se hace en la lengua materna, la experiencia Princes de una paciente, ya digo, de un compañero y colega de Freud en la hipnosis, que su enfermedad la llevó a que ella era de lengua inglesa, a hablar en lengua alemana. No podía hablar otra lengua. Porque lo que había sucedido era en la lengua alemana, las palabras eran alemanas. A veces ocurre que alguien se va a vivir a otra lengua, ¿no? O se enamora en otra lengua, ¿no? Y bueno, es interesante, ¿no? Fuera de la lengua materna, ¿no? Puede tener más libertad en otra lengua, ¿no? Puede sentirse muy arrojado de su propia lengua, ¿no? Entonces, va a otra lengua, ¿no? Que no suenan todas las cosas como la propia, ¿verdad? Tiene la libertad de que la cuestión de sonar es otra cosa, ¿no? Aunque la propia duele cómo suenan las cosas. La dimensión del sonido es tan importante, más importante que la cuestión del sentido. Eso, digamos, hay que centrarlo bien porque a veces en la discusión se va al sentido. Pero el sonido es una dimensión de la palabra muy importante. Y Lacan viene a decir que la voz es el órgano fundamental frente a la mirada del inconsciente, diría, ¿no? Ahí llega a decir todo esto, ¿no? Las preguntas. Quien hace una pregunta ya tiene la respuesta, ¿verdad? Bueno. Una pregunta habían hecho por aquí. Sí. Yo había también una pregunta, sí.
¿Con o sin? Sí, aquí. Ahí. No. Gracias, Ángel. Pues, gracias por la exposición. Yo quería, ya que has mentado, ya que nos has mentado antes a la madre, yo quería mentar dos experiencias de la letra. La letra mata, y todos hemos tenido alguna vez la experiencia cuando alguien nos ha recordado a la letra algo que habíamos dicho, y cómo en esa circunstancia sentimos la letra como lo más ajeno a nosotros, como lo que nos está condenando en ese momento, ¿no? Porque precisamente la otra voz te dice: es que dijiste esto, y por lo tanto te está clavando aquello que dijiste. Y la letra salva cuando, por ejemplo, uno escribe y en esa letra, que por otra parte no es una letra que obedezca exactamente a la intención de lo que uno pretendía escribir, sino que tiene también un estatuto de exterioridad, y sin embargo en ese caso la exterioridad, diríamos, es salvadora. Es como que la letra allí expone o lleva algo de nosotros que no nos condena, sino que por el contrario nos está abriendo, o diríamos, tú has acabado la exposición hablando también de una palabra que de alguna manera bendice, no condena, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la letra? Que mata y al mismo tiempo, en ocasiones, quizás son las menos, nos da la vida también. Muchas gracias. El otro día cayó en mis manos un libro clásico de filosofía que es Actos de Habla, de Sirre. Lo ojeo, no me da más tiempo, y veo que trata en un momento de la intención. Entonces yo me quedo sorprendido. La intención es algo que en psicoanálisis no se toca. No, intención no. Es lo que se dice, pero la intención la empleamos para decir, después de meter la pata en la boca, esa no era mi intención. Bueno, pero la intención... Unamuno tiene una anécdota, que es que tenía un interlocutor que repetía un bordoncillo que decía: quiero decir. Entonces, en un momento dado, Unamuno, que era así un poco cortante, dice: bueno, a mí no me interesa lo que usted quiere decir, sino lo que usted dice sin querer. Evidentemente, lo de sin querer es muy importante, ¿no? Sin querer, ha salido. ¿Qué estaba pensando yo? ¿Dónde andaba yo? Joubert, que es un gran aforista de la tradición francesa, quizás de los mayores, más aprecio, José Joubert, no se detienen las palabras, pero hay una palabra que se detiene y le causa asombro. Es la palabra involuntario. Y bueno, es una buena palabra, involuntario, ¿no? La voluntad tampoco va a decir más de la voluntad, por otra parte, ¿no? El involuntario ya predice algo que cae fuera del ámbito propio, del ámbito del yo, ¿no? Involuntario. Es una cosa que me llamó la atención. Luego estaría ahí Proust, ¿no? Con la memoria involuntaria, ¿verdad? La letra mata, claro, hay las referencias bíblicas, ¿no? ¿Por qué el Nuevo Testamento dice la letra mata? Eso no lo diría un judío, pero sí un cristiano, ¿no? Se dice en
Nuevo Testamento, ¿no? El Espíritu vivifica. El Espíritu vivifica. Yo creo que es fundamental, y lo recoge pues cierta exégesis bíblica o cierta tradición exegético-bíblica, los niños, los poetas, los enamorados, es la literalidad. Toman las cosas al pie de la letra. Pero, válgame Dios, ¿cómo es eso posible, no? Los hijos y las hijas, lo que dicen los padres lo toman al pie de la letra. Los padres ni se enteran, ¿no? Creen que hablan con un vecino o con una vecina, ¿no? Pero lo toman al pie de la letra. Son unos grandes psicólogos, un hijo, una hija, ¿verdad? De los padres, ¿verdad? Unos grandes psicólogos, ¿no? Pero como no cobra ni tiene el título, pues no les hacen caso a los padres, ¿verdad? Pero bueno, ¿no? Entonces, la literalidad es una cuestión fundamental. Lacan diría, pues eso, lo contrario, ¿no? Que da vida, ¿no? Que da vida, como tú dices, que da vida en el sentido de que uno puede aprovechar lo que ha dicho, pero no ya como condena, como dices tú, que vienen cónyuges de un lado a otro y dicen, porque tú has dicho, siempre lo malo, nunca lo bueno, ¿verdad? Siempre lo malo. Entonces, claro, ahí quedas como que quedas asombrado, ¿no? De esa condena, evidentemente, como diciendo, hombre, uno puede decir, sí, pero el que lo dijo no es el que es ahora, ¿no? Era el de antes, ¿verdad? Puede ser, ¿no? Porque no es el mismo, ¿no? Palabras que dicen, ¿sí? Entonces, la operación evangélica, la operación del Nuevo Testamento es una operación muy curiosa, porque tiene la referencia del Viejo Testamento. Y dice, no vengo a destruir la ley, sino a cumplirla. Si no fuera literal, dice, pero dice destruir, ¿no? O sea, que algo destruye usted, ¿no? No lo sé. Yo creo que esa referencia del Antiguo Testamento, está claro que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia. Está claro. Y si hay gracia no es ley. No se subsume, si me permiten, en la gracia de la ley. Eso es un corte. Hay que ver la diferencia entre el mundo judío y el mundo cristiano. Acá decía de los judíos, pues los judíos saben leer, ¿no? Saben leer, ¿no? Bueno, toda su vida han leído, ¿no? Y son el pueblo del libro, ¿no? Saben leer, ¿no? Eso lo dice la judía, ¿no? Decía él, dice, ¿cómo un judío ateo puede haber inventado el psicoanálisis antes de esa mosca por los otro lado, ¿no? Pues sí, fue un judío, ¿no? Un judío que tiene cierta relación con la palabra, que no tiene un cristiano, ¿no? Un católico, ¿no? Porque el protestante ya tiene otra relación también con la palabra, quizás, ¿no? Bueno, en fin, uno abre la Biblia y ¿qué encuentra muchas veces? Pues a Yahvé diciendo, escucha, escucha, escucha. Y bueno, no más había que abrir la Biblia para decir, pues voy a escuchar yo también, ¿no? Freud, ¿no? Bueno, pues gracias. A ver. Isabel o... Sí, venga, una buena por favor. Bueno, muchas gracias por su esclarecedora conferencia y sugeridora también, porque, bueno... En realidad, no es una pregunta lo que le quiero hacer, sino decirle que, según estaba hablando, me ha sugerido muchas cosas. Me he acordado de las revererías de Ramón Gómez, me he acordado de los refranes del Sancho, me he acordado de los sueños y el tiempo de María Zambrano. De todas esas cosas me he acordado cuando hablaba. Yo no sé, no le hago ninguna pregunta, solo decirle que me ha sugerido muchas cosas. Bien, justamente, quizás la breguería no es propiamente un aforismo, es un juego divertido, diríamos, pero
No hay un trabajo de lenguaje, por ejemplo, en la grieguería, no hay un trabajo de lenguaje. Hay una elaboración, hay una asociación libre, etc. Quizás peca de demasiado divertido tal vez, ¿no? De que no hay tanto pensamiento. Para mí el aforismo es un espacio de pensamiento y ritmo, ¿no? Tiene que estar combinado eso, ¿no? En el aforismo la puntuación es capital, ¿no? Con una coma, un punto, 2 puntos, una palabra antes que otra, o incluso trabajando en líneas, lo que pones en una línea y luego lo que pones en otra. Bueno, es una cosa de orden visual, ¿no? Y es muy importante cada palabra. Porque aprendes el valor de cada palabra, es como si estuvieras con una lengua extranjera, ¿no? Y entonces ves la equivocidad de las palabras. Tú quieres decir una cosa y la frase dice otra. O eliges una u otra. ¿Verdad? Bueno. Los refranes es muy interesante porque tiene una página Juan Ramón Jiménez donde habla justamente de refranes y aforismos. Y está muy bien que saque el tema de Sancho Panza, porque Sancho Panza es capital, porque Cervantes, digamos que inventa a Don Quijote, le manda que se vaya andando por ahí, y dice, pero esto no va a ninguna parte. La gran invención de Cervantes es Sancho Panza, un interlocutor. Vale, pues, pero bueno, tiene su saber, que está enjaulado en refranes, y ahí lo suelta el hombre, ¿no? Bien. Pero también está en la posición de un psicoanalista, Sancho, como yo digo en mi libro, que le dice, pero Don Quijote, pero que no son gigantes, mire usted muy bien lo que dice, pero tenga en cuenta esto, ¿no? Le va corrigiendo el discurso un poco Sancho a Don Quijote, ¿no? Le va corrigiendo, ¿no? Se queja Don Quijote de que tanto refrán, bien. Dice Juan Ramón Jiménez, dice, bueno, el refrán es el saber popular, ¿no? El aforismo sería el saber culto, ¿no? Eso sería la diferencia. Pero hace un panegírico y una historia muy interesante en unas páginas manuscritas, dice, porque claro, dice, esta España que tuvo tan grandes aforistas en el siglo de oro, San Juan de la Cruz, Góngora, Quevedo, cita esos nombres. Resulta que se ha dormido, se ha apagado. Después del siglo de oro no ha pasado nada aquí en este país. En cambio en Francia, en Alemania, en Inglaterra han continuado los aforismos. Y entonces, bueno, lamenta esa particularidad de que haya ocurrido esto en España. Bueno, entonces, pues, yo creo que eso es importante, porque entonces ya digo, el mayor aforista español, hay muchos, lo recupera en el siglo XX de Bergamín, con el cohete y tal, luego hay otras generaciones, en fin, está el señor Puyol, Carlos Puyol, el señor Ángel Crespo, etcétera, de una generación ya, de otras generaciones mayores que yo. Bueno, quiero decir que está por ahí, pero siempre ha estado en todas las lenguas, Guitenberg en francés, Blake en inglés, etc. Y, bueno, siempre ha habido esto, ¿no? Entonces, bueno, todo eso relativamente... Y del sueño, una genialidad de Freud es que dice el sueño, miren ustedes, el sueño es el relato del sueño. A partir de ahí hablamos y contamos, ¿verdad? Trabajamos a partir del relato del sueño. No digan que he querido decir, no, lo que ha dicho. Adelante. Bueno, vamos a... Isabel, si tenías... Muy brevemente decirle a Ángel que encuentro el compañero con su pasión del lenguaje y la exposición yo creo que ha sido un ejemplo, no sé si de aforismo o joyciana, pero lo que sí estaba claro es que la brecha está abierta en toda la conferencia. Y es que te quería preguntar una cosa muy brevemente, porque viniendo aquí retomé el texto de los puentes en el desierto, que ya había visto y que es siempre nuevo, y de repente me surgió una pregunta cuando dices en la introducción, si la letra manda, el deseo es la piel de la letra. Y un poco en relación con la letra, que yo creo que aquí se ha puesto en manifiesto, mi pregunta era, Ángel, ¿tú crees que la letra se cierra? Porque cuando el deseo muere, muere el deseo. No hablo de una enfermedad física, sino de repente el deseo se viene a menos. Se viene a menos de una manera
que pareciera que la brecha se ha cerrado. ¿Se puede cerrar la brecha? No, la brecha es lo más humano que hay, ¿no? La brecha, ¿no? El deseo es un deseo inconsciente que realmente es un descubrimiento de Freud, aunque Spinoza había dicho que la esencia del hombre es el deseo, ¿no? Pero el deseo inconsciente es otra cosa, ¿no? El deseo es como que hay una intención de ser propietario de todo, de que yo hablo, yo deseo, etcétera, etcétera. Y no. Estamos descentrados de ese espacio y quien desea, quien habla, ¿no? Bueno, uno es responsable de sus deseos también, en ese sentido, no quiere quitar una cosa a la otra, ¿no? Pero sí, la letra manda, sí, la letra ordena, la letra organiza, la letra es un espacio diferente, ¿no? El aforismo yo nunca lo leo prácticamente, siempre digo que hay que leerlo, ¿no? La letra es, bueno, están como letras grabadas, a veces frases en el ser humano, y hay que descifrar eso, como se mencionaba, es un desciframiento. Y cómo relacionarse con la letra, ¿no? Es decir, con el texto, ¿no? Cómo leer, ¿no? Eso ya, en cualquier caso, la letra tiene esa dimensión que tiene la palabra de extrañeza. Hay una cierta extrañeza en la letra, ¿no? Y yo creo que eso es importante, que hay que llevarla al habla, ¿no? Porque la familiaridad mata. Un aforismo que me acuerdo del libro que decía: si era así una familia sin familiaridad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Sí. Solo un momento, es que me encanta recordar ese libro, porque, bueno, lo trajimos aquí hace muchos años, pero para mí ese libro marcó un antes y un después. A mí me gustaría recordar, ya que habéis sacado varios autores y varios aforismos, uno que figura en tu libro, que me viene a la memoria, que dice Don Quijote a Sancho: Sancho, si comes, comedia, y si tragas, tragedia. ¿Qué es? ¿De su libro? Gracias. Me permitís una cosa muy breve, porque sé que es muy tarde y ya estamos todos ya más que satisfechos de lo que has dicho. Lo único que me ha faltado es una referencia, o bien yo, que tengo dificultades para oír, una referencia a el lenguaje actual como dominio, porque todo lo que es el dominio político, no digamos ya los grandes dictadores, que el lenguaje era fundamental, pero el político de hoy, lo que ellos hablan de la democracia, consiste en atontar a la gente con un vocabulario permanente, un hablar sin fin. Sabemos todos, cualquiera de nosotros, que cuando oímos las cortes, es sorprendente que el pueblo español sea tan necio. Es decir, ¿cómo es posible aguantar el dominio permanente a través del lenguaje? Es una destrucción del lenguaje. Es una destrucción del lenguaje. Realmente es una destrucción del lenguaje. Máquinas parlantes, ¿no? Los parlamentarios son máquinas parlantes. Entonces, claro, el problema es que quizás eso sea una herencia del Tercer Reich, ¿no? Claro. Que atacó a la lengua en primer lugar, ¿no? Y entonces este ataque a la lengua es algo de ese orden, ¿no? Es decir, no hay conciencia del lenguaje. No hay conciencia. Y además Alemania en aquel momento, que era uno de los países más ricos, sí, más cultos, con mejor ciencia, y te quedas asombrado cuando ves los documentales que estaban todos perfectamente idiotizados. Pero los políticos por un continuo discurso. Pero los políticos sabían que esa era la acción y ahora lo siguen haciendo. Atacando al lenguaje se destruye la humanidad. Es peligrosísimo. Vamos a Ana la última y pasamos a hacer una cierre. Perdón, si se me permite, caballero, le respondo, si se me permite, por favor. Es que justamente Goebbels y Hitler estuvieron en la Gemeinschaft Schule, y en la Schule-Gemeinschaft se estudiaban los métodos demagógicos y de manipulación del lenguaje. Sí, sí. Y hoy en día López Quintas habla muy bien de la manipulación del lenguaje a las masas.
a través de la generalización y de ideas repetitivas, pero eso viene de la Schule-Gesellschaft, que estudiaron allí todos los del siglo XX. Entiendo muy bien. Entiendo muy bien otra cosa porque yo conozco además mi vieja Perdón, muchas gracias. Lo entiendo muy bien. Perdón si es una... Nada, vamos a terminarla con unos... Nos ha dejado, aunque bien ha comentado que sería, lo mejor es poderlos leer, pero bueno, me ha dejado unos bellos aforismos que Ángel nos llama de aire psicoanalítico que quiero compartir con vosotros para terminar este bello encuentro, esta magnífica conferencia y todas vuestras intervenciones que han sido enriquecedoras. Por los signos de los signos. Descifra lo inquietante, la lengua materna. Tiene falicidad de palabra. Antes que significar, mandan las palabras. Fuero de la lengua, desafuero del decir, el aforismo. Los significantes nos seleccionan, hay que seccionarlos. El ensayo se dirige a la posteridad, el aforismo a la anterioridad. Permite que el lenguaje se ocupe de él, y quien no ora, no ama. Muchísimas gracias, Ángel de Frutos.